Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Estamos otra vez con ustedes en este día, dispuestos a alabar al Señor a través de este medio. Comencemos con el himno 28, Santa Bendita Trinidad. Mi Padre Celestial, a ti mi Dios y Redentor, doy alabanzas, tú mi esperanza, gloria al eterno Creador. Canto a Jesús mi Salvador, al Verbo eterno Emmanuel. Él con su muerte cambió mi suerte, gloria al excelso Redentor. Oh Santo Espíritu de Dios, tú eres el guía en mi vivir. Me santificas, me purificas, vives en mi consolador. Santa bendita Trinidad, a ti mi vida quiero dar. Gloria cantemos y proclamemos, glorias eternas al Señor. Lucas capítulo 1, versículos 50 al 53. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Himno 117. Cristianos, alegraos. Cristianos, alegraos de corazón y voz, buenas nuevas escuchad, Jesucristo ya nació, en un rústico mesón vino al mundo el Salvador. Cristo hoy nació, Cristo hoy nació. Cristianos, alegraos de corazón y voz, bendiciones sin igual, Cristo nos ofrece hoy, el camino nos abrió de la eterna salvación. Cristo nos salvó, Cristo nos salvó. Cristianos, alegraos de corazón y voz, ya la muerte no podrá inspirarnos más temor. De tinieblas a la luz nos conduce el buen Jesús, Cristo el Salvador, Cristo el Salvador. Seguimos con los versículos que nos faltan del Cántico de María. Un cántico que el Señor inspiró a María y que nos trae gran enseñanza para nuestras vidas en este tiempo que nos vemos amenazados por el mundo
a dejar la fe en Jesús. Hoy, 12 de diciembre, los mexicanos manifiestan su ignorancia de las Escrituras y de la historia de México. Por un lado, la palabra de Dios nos enseña que el único que debe ser adorado es el Señor y nadie más. Por otro lado, si leemos la historia de México, no vamos a encontrar una sola evidencia de las apariciones de María con el nombre Guadalupe como de Juan Diego en 1531. Yo lo reto a que lo haga, que investigue con los libros y crónicas de ese tiempo y no va a encontrar ningún dato. Pero vamos a seguir con el cántico de María. El cántico de María fue un cántico de misericordia. Dice el versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. De hecho, dentro de su cántico, María proclamó algunos atributos de Dios, su poder, su santidad, según el versículo 49, y ahora su misericordia. Dios muestra su misericordia a todos los humanos, dándoles vida, poniendo medios para su sustento, como el aire, la lluvia, la luz del sol, la naturaleza, incluso los medios de transporte, el trabajo, el vestido, la casa, etc. Pero también al ver nuestra miseria espiritual, manifestó su misericordia desde la eternidad, eligiendo a un grupo de personas para salvación, y en su tiempo la dio a conocer que solo por la gracia de Jesucristo tenemos su salvación para gozar de Él para siempre. En este sentido, la misericordia de Dios puede definirse como la bondad o amor que Él tiene hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales sin tomar en cuenta que se lo merezcan. María entendió perfectamente la misericordia de Dios y se gozaba extendiéndola hacia los demás. Hizo que su cántico partiera de lo individual a lo general, a una generación tras otra, a través del curso de la historia. Para ella, la venida de Cristo era una demostración de la misericordia de Dios para toda la humanidad. Sin duda, había visto otras demostraciones, pero esta sería la más grande, y con gozo produjo las notas más dulces en su himno de alabanza. La misericordia de Dios es para todas las generaciones, una por una, pero es exclusivamente para los que le temen a Dios. María declaró que la misericordia de Dios no es automáticamente para todas las personas, la quieran o no, sino para los que temen a Dios, para los que reconocen su poder, su santidad y el hecho de que la salvación y la misericordia vienen solo de Él. Como dice un escritor, el temor es la fe y la misericordia es la salvación. Muchos de los beneficios no merecidos de Dios, como los recursos naturales, la vida y todo lo que la sustenta, se nos conceden sin importar nuestra actitud para con Él. Pero el regalo de la misericordia que nos hace sus hijos requiere que adoptemos una actitud de temor y reverencia a Dios. No el temor que se le tiene a un dictador o abusivo, cruel, sino el respeto sano para la autoridad de un padre amoroso. Es un temor que asegura la protección bajo el poder que sabemos tiene Dios. Es una actitud que produce obediencia con gozo. Por lo tanto,
Es imposible que el hombre tema a Dios y ame el pecado al mismo tiempo. El verdadero temor acomoda y fija nuestras mentes para que ni las tentaciones de Satanás puedan alejarnos de él. Todos los hombres somos iguales ante Dios, pecadores que obtenemos salvación no por lo que podemos lograr, sino al buscar y recibir la misericordia de Dios. María fue salva, no por lo que hizo humanamente trayendo al Salvador, sino al recibirlo en su corazón. Las cosas básicas de la vida las ha hecho Dios para todos. El aire, la naturaleza, el sol, el agua, propiedades que usamos en un grado u otro de acuerdo a las habilidades de cada uno, ricos y pobres, poderosos y débiles, honrados y abandonados. ¿Quién puede reclamar que se le niega el aire necesario? Hay una sola manera de recibir su beneficio: el respiro con los pulmones, sin importar la posición alta o baja en la sociedad. De igual forma, solo hay una manera de obtener la misericordia de Dios, y es por medio de la fe en Jesucristo. Gocémonos de tener un Dios de misericordia, quien la ha manifestado, dándonos salvación eterna, y está por siempre socorriéndonos en medio de nuestras necesidades. El cántico de María fue un cántico de justicia. Los versículos 51 al 53 dicen de la siguiente manera: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Quienes dividen los atributos de Dios ponen su justicia, su bondad y su santidad como atributos morales, los cuales dicen deben ser considerados como los más gloriosos de Dios, y explican cada uno en relación con el hombre. Mencionan la justicia de Dios remunerativa y la retributiva. Mencionan la justicia de Dios remunerativa y la retributiva. Dicen, la justicia remunerativa es la que se manifiesta en el reparto de recompensas a los hombres y a los ángeles. Esto lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia. La justicia retributiva es aquella que se manifiesta en las penas o castigos de Dios, que también lo vemos en la Biblia. Y en esta parte del cántico de María vemos la justicia de Dios en relación con los hombres, y al mirar la historia de Israel en su pasado, la presenta desde varias formas. Primero dice aquí, el versículo 51 en su segunda parte: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. María está sustentando aquí que así como para los humildes Dios es todo misericordia, así su justicia se emplea con los soberbios. Luzbel fue echado de la presencia de Dios por su soberbia. Los hombres en el tiempo de Noé fueron sepultados en las aguas por no buscarlo y creer el mensaje que les predicaba. Faraón y su ejército sucumbieron en el Mar Rojo. El rey Saúl murió a manos de sus enemigos por faltarle al Señor. La soberbia es tan sutil y tan fina que penetra hasta lo íntimo o sin apenas darnos cuenta. La soberbia es el propio parecer, el no ceder a la voluntad de Dios y a veces a otra postura humana, el desear que se nos dé siempre la razón, el no sufrir una contradicción, el cerrar nuestro corazón ante el Evangelio, el pensar que no necesito de nadie, que solo yo soy sabio y que tengo siempre la razón. La soberbia es igual que el orgullo.
El orgullo que se manifiesta en diferentes formas, como ya lo decíamos en una ocasión, el orgullo de uno mismo, el orgullo de tener parientes y amigos distinguidos, el orgullo de las opiniones, el orgullo de la posición social, el orgullo de la ropa, de la casa, del dinero, de la hermosura, de la personalidad, el orgullo de ser mejor espiritual que los demás. Esto lo veía María, que en su bajeza Dios la eligió como medio para el nacimiento de su hijo. ¿Por qué no buscó a una mujer de posición social, esposa de algún escriba, fariseo o sacerdote? Segundo, dice el versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, se derrumbaron en su tiempo. Aún el imperio romano, lleno de magnificencia, cayó en el siglo V de la era cristiana. Cayó con terror abrumador cuando los enemigos descendieron como lobos rapaces sobre las ruinas de una antigua civilización. Así como lo vemos en el libro de Daniel capítulo 2, aquella gran imagen que Nabucodonosor soñó, donde cada parte representaban los reinos. El reino allí, representado por una piedra que Dios levantó, los desmenuzó, reino que permanece para siempre, el reino de Cristo. Dios no puede tolerar a gobernantes que oprimen al pueblo. Puede ser que los deje reinar por un tiempo, pero tarde o temprano los quita de sus tronos, por más seguros que se hayan sentido. Los que se han elevado a sí mismos, Dios los bajará, y los que no han buscado la exaltación, Dios los exaltará. Los poderosos de la tierra, los que mandan y no buscan obedecer, serán humillados. El Señor los arrojará de sus tronos y de sus sillas de asientos de vanidad. Tercero, dice el versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Claro, los ricos se pueden salvar al igual que los pobres. No hay ninguna bendición o mérito dentro del hombre en la riqueza y en la pobreza. A ambos Dios los hizo. No es pecado tener lo suficiente si se hace trabajando y con honestidad. El pecado es el amor al dinero, poner el corazón en la riqueza. Un rico puede ser pobre, humilde, anheloso de Dios. Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como si dijera: bienaventurados los humildes, los que no dependen de su grandeza, de su fama, de su prestigio, sino que se humillan delante de Dios. La riqueza como la pobreza material no tienen que ver en nada con la humildad del alma, aunque el rico tiene más a depender de lo que posee, negando así las bendiciones de Dios. Entonces aquí María se refiere a los hambrientos espiritualmente, los que tienen sed de Dios, los que le buscan. Qué sublime fue el cántico de María. Cuántas cosas podemos aprender en su himno de adoración, el canto que nos invita a ser misericordiosos como Dios lo es, el canto que nos exhorta a dejar el orgullo y la soberbia. La invitación entonces es que tengamos una devoción tierna, sincera y fervorosa al Señor, que nos despojemos del pecado y entreguemos nuestra vida al Redentor, como lo hizo María, una mujer que no buscó ser adorada ni ponerla en un trono, sino como ejemplo en el servicio a Dios, como muchos personajes de la Biblia. Que en esta Navidad entonces así la vivamos, adorando siempre al Señor. Cantemos el himno 123. Gozo del mundo es el Señor. Gozo del mundo es el Señor, que viene a rescatar
perdón, consuelo, luz, y paz al corazón, y paz al corazón, y paz al corazón. Que el mundo acepte a su Rey con gratitud y honor, que cumpla fiel y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da con gran amor, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Oh Dios, lleno de misericordia y de justicia, a ti nuestra alabanza por mostrarte a nosotros con la venida de tu Hijo Jesús. Dirige nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras voluntades, para entregarte solo a ti la alabanza, que como María nos ayudes a dar testimonio de tu misericordia y justicia en este tiempo de Navidad, con cánticos de adoración. Ayúdanos a hacerlo, guíanos en todo tiempo para estar cerca de ti, en Jesucristo. Amén.